Una disculpa, por favor. Una disculpa por la situación que se cortó por el internet. Vamos a esperar en Dios que ojalá ya no seguir aquí en la casa, sino irme allá local para, con el internet que tenemos allá, no pase lo que pasa aquí, ¿verdad? Dios nos ayude. Entonces, quedamos en esto, ¿verdad? También enseñan la asunción corporal de María, ¿sí? O sea que fue levantada en espíritu, alma y cuerpo. Fíjense nada más. Y la gente lo cree. Esa iglesia dice que este dogma, o sea, ese dogma de fe, entre comillas, les fue dado por revelación. Que fue arrebatada en cuerpo, alma y espíritu a la gloria celestial. Vayamos a ver qué dice la Biblia, por favor. Primera de Corintios. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 50. Espero que estemos bien, ¿sí? ¿Me están oyendo? Gracias. Ayúdame, Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 50, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, la carne esto y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Sí? Ella no pudo ser levantada porque su cuerpo tenía carne, su cuerpo carne de esta y sangre. Bendito sea Dios, ¿sí? Entonces, el cuerpo de María está en su tumba. El cuerpo de María está, no sé dónde está enterrada, ¿sí? El cuerpo de María está en su tumba hasta el final. Igual que todos los cuerpos de los santos, las almas de los santos, o sea, de aquellos que creyeron en Cristo, que nacieron de nuevo y que murieron desde el principio y ayer y hoy pudieran estar muriendo algunos de nuestros hermanos, esas almas están allá arriba, pero su cuerpo se queda aquí abajo hasta el día de la resurrección de los muertos, donde los cuerpos de los santos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? Amén. Bendito sea Dios. Y ahí estamos en 1 Corintios 15, versículo 50. Vamos a leer de los versículos 51 al 53. Dice, he aquí os digo un misterio. Esto ya lo hemos estudiado. Es un misterio que ya nos fue revelado. Ya no es misterio para nosotros, ¿sí? He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, Pablo esperaba ya el arrebatamiento, y nosotros seremos transformados, bendito sea Dios. ¿Sí? Cuando toque la trompeta y venga el Señor por su iglesia, aquellos que estén vivos, ojalá y estemos vivos nosotros para tener esa bendita y gloriosa experiencia de ser levantados en un abrir y cerrar de ojos, los cuerpos de los santos también serán levantados. ¿Sí? Pero ya viviremos en cuerpos incorruptibles, donde no tendremos sangre en las venas. Nuestro cuerpo no será de carne, será un cuerpo como el cuerpo que tuvo Jesucristo, un cuerpo glorificado. La sangre es vida, pero en esos cuerpos no va a haber sangre, porque la vida es una persona. Sí, yo soy la vida, dijo el Señor. Es algo incomparable que no se entiende, no se puede razonar. Por eso se nos dio la fe de Dios, la fe del Hijo de Dios. Es lo que nos ayuda a creerle a Dios. Sin esa fe es imposible agradar a Dios. Sí, bendito sea Dios. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice lo mismo, mire.
Por favor, vayamos a verlo para que no tengamos argumentos para defender nuestra fe con mansedumbre, y no tratar de discutir, porque mucha gente discute. No se trata de discutir con nadie. La palabra no se discute, o se cree o no se cree. Primera de Tesalonicenses, por favor, capítulo 4, versículos del 16 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 16 al 18, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está la palabra arrebatamiento. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué hablamos del arrebatamiento? Necesitamos alentarnos, sí, amados hermanos. Aquí podremos vivir 70 o 80 años o 90 años o algunos 100 años, etcétera. Pero aquí jamás vamos a encontrar la verdadera felicidad. Queremos ser felices aquí. Obedezcamos al Señor, amemos a Dios y a nuestro prójimo, estemos listos para ayudar cuando nos sea posible, estar alertas. La gente necesita ayuda del cuerpo de Cristo, ayuda espiritual, física y material, si es posible. Física, porque bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, saludarnos, que realmente cuando nos vemos pueda fluir el amor de Dios a través de nosotros, que aunque algunos que van a la iglesia tienen apariencia de piedad, no podemos evitarlo. La cizaña crece con el trigo, se parecen mucho y nadie la puede arrancar, porque son los ángeles los que va a enviar el Señor para que arranquen la cizaña. ¿Sí? Bendito sea Dios. Amén. Bendito es Dios. Entonces, esa enseñanza de la asunción corporal de María es una herejía total y absoluta que se contrapone con lo que Dios dice, ¿sí? Otro asunto muy grave a los ojos de Dios fue la llamada Santa Inquisición, ideada por el Papa y llamada el Santo Oficio, ¿sí? Ha habido muertes tremendas a los cristianos, calificados por herejes, ¿sí? Por no creer las herejías que ellos estuvieron enseñando, ¿sí? Por no creer en la infalibilidad del Papa. Todos los hombres somos falibles, todos los hombres nos equivocamos, el único ser infalible es Dios. Entonces el Santo Oficio era un tribunal establecido por Roma en la Edad Media para combatir a los herejes, para combatir a nuestros hermanos en Cristo que no estaban de acuerdo con sus enseñanzas. Se inició en el Concilio de Tours en 1163, ¿sí? Por el Papa Alejandro III, quien ordenó perseguir a los herejes, o sea, a los que no aceptaban, no andaban haciéndoles guerra, sino que predicaban la verdad. El cristiano no anda peleándose con nadie, ¿sí? El cristiano defiende su fe con hechos, no con imposición. No estaban haciendo ninguna revolución, sino ellos calificaban a los que no estaban con ellos, ¿de acuerdo? Y así son las personas. Si no estás de acuerdo conmigo, pues no eres de los míos, ¿no? Qué tremendo, así actuaba y sigue actuando esta iglesia, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por el Papa Alejandro III, en el año 1163 después de Cristo, este Papa ordenó perseguir a los herejes, aprisionándolos y confiscando todas sus propiedades. Así fue la persecución. El punto culminante del nacimiento de la Santa Inquisición
fue en el año 1213, después de la gran matanza. Hubo una gran matanza de los cristianos llamados albigenses, ya lo vimos esto. Una matanza tremenda en el sur de Francia. Mataron niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos y aún hasta católicos, ¿sí? Que estaban en contra de lo que estaban haciendo. ¡Qué tremendo! La matanza ahí en Francia, en el sur de Francia, ¿sí? Y al ver que después que habían matado a muchísima gente, al ver el papado que no lograron acabar con lo que ellos llamaban herejes, ¿por qué no pueden acabar con nosotros? Porque está escrito, Cristo Jesús lo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Así lo dijo nuestro Rey, nuestro Dios. Pablo pudo experimentar, él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y nos los dijo en la epístola de Romanos, y si vivo para el Señor vivo, y si muero para el Señor muero, sea que viva o que muera para el Señor. Soy del Señor eternamente y para siempre. ¿Quién me podrá arrebatar del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, es algo maravilloso y glorioso lo que nos vino a suceder a aquellos que formamos parte de la iglesia verdadera de Jesucristo. Yo no te puedo decir más que lo que está aquí y el gozo que siente mi corazón después de no haber querido nada con Él. Él ya me había elegido desde antes que el mundo fuese, y a ti también. Y a ti también. De alguna manera nosotros debiéramos ser la gente más feliz de la tierra. Pero como no estamos con Él cada rato, todos los días, sino cuando tenemos una oportunidad. No, hermanos. Nosotros estamos para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Y lo repito, si como o bebo o hago cualquier otra cosa, lo hago todo para la gloria de Dios. Voy a mi trabajo, no trabajo para la empresa, yo trabajo para Dios y por eso hago las cosas en excelencia. Esa es la vida cristiana. Sí. Bendito sea Dios. Somos la única gente que puede ser verdadera. Somos los únicos que podemos hablar la verdad, así esa verdad vaya en contra de nosotros, porque una parte de la armadura de Dios es el cinturón de verdad. Y si decimos mentiras, no nos ha nacido entonces, porque Satanás es el padre de la mentira. Sí. Bendito Dios. Entonces, estos al ver que después de la gran matanza de los cristianos llamados albingenses en el sur de Francia y que no lograron que se acabara el fuego del evangelio, porque es imposible, ¿sí? El Papa Inocencio III decretó la Inquisición episcopal. El Papa Gregorio IX continuó esa guerra brutal contra los verdaderos cristianos. Allí aparece un llamado santo que es muy famoso, Santo Domingo, el que fundó los dominicos, que fue un asesino, ¿sí? De los llamados herejes, ¿sí? Los inquisidores fueron apodados, les pusieron un apodo a los inquisidores, dominicanes, por Santo Domingo. Dominicanes, ¿qué significa dominicanes? Los perros del Señor. Los perros, imagínense con qué rabia, con qué coraje quemaban y ahorcaban a los hijos de Dios. La iglesia fue perseguida por los judíos, ¿se acuerdan? Ahí los vemos en el libro de los Hechos. Perseguida por los judíos, que se decían cristianos. La iglesia fue perseguida por Nerón, por Dióclenes, los emperadores. Ahora la iglesia es perseguida por otros que se dicen cristianos, que no tienen nada de cristianos. Siempre ha sido perseguida. Jesucristo fue perseguido por los de su nación. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron.
¿sí? No puede el discípulo ser mayor que el maestro, dijo nuestro Señor Jesús. Si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Ese es el Evangelio. Debiéramos ser más cuidadosos cuando le presentamos a alguna persona el Evangelio. ¿Sí? El Evangelio no es prosperidad, que sí está la prosperidad incluida, dice tercera de Juan, amado, yo quiero que seas prosperado en todo, T-O-D-O, en todo, así como prospera tu alma. Si quieres que Dios te prospere, tu alma tiene que prosperar primero para que sepas para qué sirve la prosperidad. No para que vivas en lujos, sino para que vivas sin ninguna escasez y que puedas también ministrar de lo que Dios te da a otras personas, porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. Bendito sea Dios. Entonces fueron llamados los perros del Señor, Dominis Canes, por Santo Domingo, que era el que encabezaba esas cosas, amados hermanos. Se dice que la Inquisición se llevaba a cabo en todos los países en Europa entre los años 1540 a 1570, en el tiempo de la Reforma. No menos de 90,000 protestantes fueron muertos. No menos de 90,000 protestantes fueron muertos. Monjes y curas con una crueldad implacable torturaban y quemaban vivos a hombres y mujeres inocentes, y lo más grave, lo hacían en el nombre de Dios. En el nombre de Dios. ¿Sí? Casi 500 años duró esta institución del diablo llamada Santo Oficio. Aún a aquellos, fíjense nada más, aquellos que negaban de su fe y pedían reconciliarse con la iglesia imperial, porque hubo muchos también, ¿sí? Aquellos que decían, no, me regreso, porque hay apóstatas en todo el tiempo. Son muy, muy buenos para recibir bendiciones, pero cuando ya viene la persecución, ¿se acuerdan ustedes de la parábola del sembrador? Que cuando viene la aflicción dice, ay, así no me predicaron. A mí me dijeron que iba yo a ser próspero, que iba yo a andar con buen carro y una buena casa y buena ropa de marca. ¿En dónde dice eso? ¿Sí? Tráele al Señor, dale $1,000 y Él te va a dar 10,000. ¿Dónde dice eso? La lotería. No hay lotería cristiana, pero la han fincado muchos falsos pastores, falsos hermanos, falsos apóstoles que son los mercenarios que nos habla segunda de Pedro capítulo 2, del 1 al 3. ¿Sí? Estamos avisados. Pablo nos dijo en Hechos 20, de vosotros mismos saldrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Estamos avisados de todo esto. ¿Sí? Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Escuché una predicación esta semana dice, una necesidad urgente para la iglesia, una necesidad que urge es el discernimiento de espíritus. Satanás se presenta como ángel de luz y sus apóstoles también. ¿Cómo necesitamos esto? Pídaselo al Señor. El Espíritu Santo ya mora en usted. ¿Sí? El Espíritu Santo ya mora en usted. Que el Señor nos dirija ahora que regresemos. Que ya sea diferente el servicio a Dios. Totalmente diferente. Hablo en el aspecto espiritual. Que lleguemos con esa esperanza que no avergüenza, de que Dios tiene contentamiento con nuestra asistencia delante de su trono de gracia. ¿Sí? Que esa sea la idea de reunirnos. Dígale, si no lo siente, dígale al Espíritu Santo, pon tu querer y tu hacer en mi corazón. Que yo pueda tener un sentir por el Señor, por estar con mis hermanos, porque es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía. Aleluya. Bendito Dios. ¿Sí? Casi 500 años duró esta institución del Santo Oficio. Repito, aquellos que negaban, o sea, apostataban y regresaban a esa iglesia imperial, hacían
tenía que arrepentirse en público, delante de toda la gente, ¿sí? Bendito sea Dios. Y uno de los castigos, porque les ponían castigos, penitencias, uno de los castigos era ponerse un saco bendito que le llamaban San Benito. ¿Ha escuchado usted esa expresión que tienen? Me están colgando el San Benito, dice, ¿no? O sea, llevaban algo colgado, un saco, el saco bendito, le decían, el San Benito. Y eso lo traían, lo tenían que usar en su juicio y aún por años o por toda la vida, para manifestarle a la gente que estaban arrepentidos de haberse apartado de esa iglesia imperial. Como aquellos inmundos, ¿se acuerdan? Soy inmundo. Qué tremendo, hermanos. Entonces, recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo para sus amados discípulos y para nosotros que somos discípulos también. Lo dice Juan 15, por favor. Juan capítulo 15. Versículos del 18 al 21. Fíjense, esto usted ya lo sabe. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Porque eran perseguidos por predicar la palabra. Juan estuvo preso en la isla de Patmos por predicar la palabra y por su testimonio. Bendito sea Dios. Juan 16 del 1 al 4. Mira, ahí estamos en Juan capítulo 16, versículos del 1 al 4. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Fíjense, esta gente mataba a los cristianos y pensaban, lo hacían en el nombre de Dios. Pensaban que lo estaban haciendo en nombre de Dios, que estaban haciendo las cosas bien, como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso pensaba que estaba haciendo las cosas bien hasta que el Señor le salió al encuentro y dijo, dura cosa es darle coces al aguijón. Bendito Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Esa iglesia no conoce ni al Padre ni a Cristo, aunque lo pronuncia de nombres. De labios nada más, ¿sí? Bendito Dios. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esos protestantes que mataron y persiguieron ya habían sido enseñados. No les causó extrañeza, como dice Primera de Pedro, que no, hermanos, cuando seáis perseguidos, que no se extrañen, ya nos los dijeron, ya nos lo dijeron. Sí, para eso es la unción. Bendito es Dios. Amén. Aleluya. Estoy terminando. Vamos a Apocalipsis 6, por favor. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11. Dice Apocalipsis 6, versículos del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Todavía falta un
un número de personas que van a ser muertas por predicar el Evangelio. Nada más quiero clarificarles esto. Esto de Apocalipsis 6 son de aquellos que van a morir en los tiempos de la gran tribulación por ser cristianos, por seguir a Cristo. ¿Sí? Porque si usted ve con atención, en el versículo 16 dicen, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Todavía estaban vivos aquellos que habían asesinado a estos cristianos, que habían acabado con estos cristianos, ¿sí? Porque nosotros como cristianos no tenemos que estar peleando contra nadie ni defendernos. Si nos quieren matar, que nos maten por predicar el Evangelio. Dios es nuestro guardador. Acuérdense, termino con Hechos capítulo 7. Nosotros no estamos para maldecir, no estamos nosotros más que para bendecir al que nos maldice y orar por aquel que nos ultraja. Tenemos que ser una bendición en medio de una tierra que está maldita. La tierra está maldita desde Génesis capítulo 3. La tierra será maldita por tu causa y esta tierra está envejeciendo. Se va a acabar esta tierra y nuevos cielos también van a haber. Nos dice la santa palabra del Señor. Hechos capítulo 7, por favor. Esto es lo que hacían esos cristianos. No vayan a pensar que gritaban y maldecían. No, amados hermanos, tenían una unción tremenda, como la que tuvo Esteban. ¿Sí? Hechos capítulo 7, versículos del 58 al 60. Y echándole fuera de la ciudad, aquí hablan de Esteban, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Se imagina usted cuántos de nuestros hermanos que quemaron, que ahorcaron, decían más o menos las mismas palabras de Esteban? Señor, recíbenos, glorifícate, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Rey. Lo que estamos pasando no nos es extraño porque ya habíamos sido advertidos de que el vivir en Cristo, el morir es ganancia. Así estaban, ¿sí? Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Platicaba yo con mi esposa y yo le decía, ¿qué habrán hecho los cristianos cuando Hitler mataba a tanta gente? ¿Lo habrán maldecido o habrán estado intercediendo por ese hombre que era judío? ¿Verdad? Y el Vaticano estuvo con él. Ahí hay algunos cardenales. Yo tengo un libro donde están cardenales ahí con él. Sí. Nosotros no somos para maldecir a nadie, amada iglesia. Somos una bendición de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí? El Señor nos dijo, si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. ¿Por qué? Por la vida que vivimos diferente a los demás. Aún nuestra propia parentela, cuando vivimos como Dios manda, nos van a aborrecer. Hay gente que dice es que ese evangelio no me gusta porque separa a las familias. El Señor Jesucristo nos lo dijo, ¿sí? Nos lo dijo. ¿Sí? El que no deja padre, madre, hijos, esposo, etcétera, no es digno de ser mi discípulo. Hay un precio que pagar. Y no es que abandones a tu familia, sino tu familia te puede abandonar a ti por ser cristiano o ser cristiana. Les recuerdo lo que les he dicho, cuando mi esposa vino a Cristo, yo le pedí el divorcio. Saliendo de la congregación que la acompañé y veía yo que lloraba la gente, decía yo, ¿a dónde vine a meterme? ¿No? ¿Verdad? ¿A dónde vine a meterme? Tenía yo
un dolor bien fuerte dentro, como si tuviera un cuchillo adentro de mi vientre, de mi estómago. No aguantaba. Pues no aguantaba, ¿por qué? Porque estaba yo en medio de los santos de Dios, que cantaban al Señor y lloraban. Y saliendo de ahí le dije, ¿sabes qué? Nos vamos a divorciar. Me dijo mi esposa, como tú quieras, como tú me digas. Y me asombré, ¿sí? Me asombré, pero al otro día, al otro domingo, ahí estaba yo. Aleluya. Ahí estaba yo. Ahí estaba yo. Ahí estaba yo. Jesucristo me lo enseñó, ahora que he estudiado, cuando dice de su Padre, nadie puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Esa palabra trajere en griego, si mi Padre no le forzare. Gracias a Dios porque me forzó y a ti también te forzó. Porque no queríamos nada, pero Él sí quería con nosotros. Con amor eterno te he amado, iglesia, por lo cual te soporté con misericordia. Dios nos bendiga. Y si hoy viene por nosotros, bendito sea Dios. Padre, te doy gracias. Gracias por tu iglesia. Gracias por lo que nos das para aprender de ti, Señor. Gracias porque nuestra confianza no está en nuestra conducta, sino en tu amor, Señor. Muchas gracias, bendito mío. Ayúdanos a continuar hacia adelante y hacer esa bendición que tú dices que debemos de ser, Padre. Venid benditos de mi Padre, dice tu santa palabra. Bendigo a mis hermanos con tu bendición, Señor. Padre bendito, y bendecimos a tu iglesia en toda la tierra y te pedimos, Señor, por Flavio Almaguer Nava, por Violeta Salas de la Vega, por Bertalicia Castillo Gallegos, por el esposo de Juanita María Flores Coronel, por Nicasio Herrera, Padre bendito Dios, que te apiades de ellos y que te apiades de cada uno de los que nos reunimos en Eulalio Gutiérrez Treviño 1059, letra A, Padre, en esta ciudad de Saltillo, Dios, y no porque no sepas dónde estamos, sino tú dices que quieres que seamos claros en todas las cosas que te pedimos, Dios. Gracias, muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor les bendiga. Ya nos vamos a reunir pronto si Dios quiere, ¿no? Hasta luego.